Bienvenidos a la presentación de este libro que salió recientemente, hace unos cuantos meses, precisamente en el centenario de la conmemoración de la batalla de Zacatecas, quizá la batalla más famosa y más estudiada en la historia de México, y que a pesar de los múltiples estudios, de la infinidad de referencias acerca de la batalla de Zacatecas que aparecen en prácticamente todas las historias de la Revolución Mexicana, es un acontecimiento militar que todavía tiene mucho que decirnos. Tenemos la grata noticia de poder presentar este libro acerca de la batalla de Zacatecas, que escribieron el año pasado los dos autores que ahora nos acompañan, la doctora Marta Loyo y Daniel, que en un momento más podrán darnos sus impresiones acerca de cómo decidieron estudiar con un nuevo enfoque, con una nueva interpretación, con nuevos datos, con una visión fresca y completa sobre fuentes no muy conocidas y menos todavía consultadas, y que se concretaron en este libro que hoy presentamos. Les damos entonces la más cordial bienvenida a los autores, al doctor Bernardo Ibarrola, que va a ser uno de los presentadores. Vamos a comenzar a ver si mientras tanto llega el otro presentador, el capitán primero Antonio Campuzano, quien recientemente fue nombrado director del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, y quien viene en camino desde hace un buen rato desde la Defensa. Suponemos que todavía está un poco atorado en el tráfico infernal que tenemos en esta tarde en buena parte de la ciudad. Ojalá que no tarde mucho, pero por respeto a ustedes y para poder llevar a cabo con éxito esta presentación, vamos a comenzar. Iniciará su comentario sobre este libro el doctor Bernardo Ibarrola, quien es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es doctor en Estudios de América Latina Contemporánea por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, y actualmente es profesor de licenciatura y del posgrado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y quien también cabe mencionar en esta ocasión que, al igual que Marta y Daniel, el año pasado, junto con Pedro Salmerón, el doctor Bernardo Ibarrola también sacó un libro conmemorativo sobre la batalla de Zacatecas, y entonces desde esta perspectiva de él como autor de un libro similar a este que hoy presentamos, desde su experiencia como historiador acucioso de la Revolución Mexicana, como uno de los principales expertos que tenemos sobre historia militar de la Revolución Mexicana, nos hará conocer sus puntos de vista sobre este texto. Le pasamos la palabra y le agradecemos su estadía aquí al doctor Bernardo Ibarrola. Muchas gracias, Bernardo. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación al doctor Ávila. Siempre es un placer estar en el INERM. Es más o menos como la casa de uno también, uno de los lugares habituales. Muchas gracias al INERM por la invitación, por supuesto, y sobre todo a los autores que me honran, además de con su amistad, con la confianza para que me dejen presentar su texto. Se trata, vamos directamente a la presentación. Entiendo que mi capitán Aguilar
tardará en llegar. Si no llega, no se preocupen, yo sigo hablando. Ese no es un problema. Pero comienzo allá porque hay muchísimo que decir respecto del libro que está allí. Lo primero que hay que decir, que ya están viendo, aunque sea de lejos, es que se trata de un libro hermoso. Es un libro bien concebido, bien diseñado, bien editado, bien impreso. Es un libro bien hecho, como objeto. Es el producto de un trabajo editorial bien pensado. Lo más evidente del libro, lo primero que se aprecia cuando uno lo tiene en sus manos, es la investigación iconográfica. Es un libro entendido como libro de difusión, como le llaman en inglés, un coffee table book, un librote grandote para ojear. Y en el ojeo se ven fotos. Y las fotos, la investigación iconográfica, hace, y esta es la primera cualidad que hay que llamar la atención del libro, mucho más que ilustrar. Lo que hace es elaborar, construir un texto autónomo, distinto, un texto visual, un discurso visual que se complementa con los textos escritos, que a veces se contrapuntea con los textos escritos y que permiten que el lector vaya leyendo simultáneamente el texto escrito como el texto visual. Además de la investigación iconográfica, meritoria en sí, ahorita voy a hablar un poquito más al respecto, tiene el texto trabajos gráficos particulares, tiene mapas estupendos, tiene trabajos cartográficos o trabajos de elaboración de croquis y de planos que parecen fáciles, se ven sencillitos. A ver si alcanzo a mostrar uno, el de la página, si pudiera, uno de los autores, el de la página 49. No, pero aparte del mapa de la batalla, el de la página 49, que parecen sencillitos, porque pues lo son, como este, pues dirán que es la República Mexicana con unas rayitas ahí muy simples, y que supone en realidad un esfuerzo de concentración de información y de síntesis verdaderamente loable. Está el de la página 49, luego el de la página 68, que es otro mapa que a mí me parece estupendo y que está sintetizando de forma muy simple una cantidad enorme de información. Tenemos pues que además de estos planos tan bien hechos y tan bonitos y que parecen cosas fáciles, tenemos el croquis de la batalla, que es estupendo, lo confieso, no sin cierto celo, es bastante mejor que el nuestro, ya lo discutimos, es bastante mejor que el nuestro, es muy bueno, y además viene en el libro, aparte, como para abrirlo, como para trabajarlo con mucho cuidado, como para poner junto a una brújula, e incluso para hacer cálculos de distancia y de alturas, porque tiene nivel, ¿no? El mapa tiene nivel. Y no me refiero a que tenga un buen nivel, es decir, tiene indicación topográfica. Quiero insistir, sin embargo, además de este mérito de elaboración propia, es decir, del interés de los autores de Marta y de Daniel para que haya un discurso gráfico, paralelo y simultáneo, en que la selección fotográfica es extraordinariamente ilustrativa. Hay una gran cantidad de fotografías conocidas de la batalla de Zacatecas, aparecen algunas, las obligatorias, pero aparecen otras que son en algunos casos inéditas y en otros muy poco conocidas, que expresan con precisión, que describen solas el horror de la guerra y que hacen un contrapunto interesantísimo respecto de algunas declaraciones sobre la batalla que parece que están hablando, me refiero a declaraciones en primera persona de testigos presenciales, que parece que están hablando de un día de campo. Si uno observa las imágenes fotográficas, por ejemplo, a ver si las pudiéramos ver, de la página 119, 126, 127, y ve las declaraciones de Ángeles cuando dice que se sentía el hombre, ¿eso cuál es? ¿119? No. 126. 120, por ejemplo, esta, que son imágenes prácticamente insoportables. Luego el de la 143, 167. Son imágenes de cadáveres. Imágenes que hasta ahora no se han difundido mucho o se han difundido poco, creo yo, en buena medida, además por asuntos de derecho de autor o de falta de difusión, por pudor, porque son imágenes sencillamente insoportables. Esta, por ejemplo, aún de lejos se aprecia de qué estamos hablando.
Esto es después de una batalla. Esta es la guerra, en tanto hecho real. Y son, en este caso, doblemente dolorosas porque nos evocan la violencia del hecho del que habla el libro. Habla de una batalla. Y la batalla, en principio, más allá de lo que digan los militares, al rato discutiremos con don Antonio, es un hecho atroz, es una matanza. Estas imágenes, además, en el contexto que estamos sufriendo de una violencia desbocada, desbordada y sin sentido, son horrorosamente cercanas. Este discurso fotográfico, pues, de imágenes, tiene su lógica. Esta es la que a mí más me impresiona. Si yo hubiera sido el autor del libro, hubiera dudado en ponerla. Es una fosa, nadie se alcanza a verla. Es una fosa llena de cadáveres. Es aterradora, sencillamente aterradora. Si comenzáramos en el México contemporáneo a intentar desenterrar o encontrar todas las fosas que tenemos pendientes, comenzaríamos con las de 2014-15, pero no pararíamos, porque las fosas ahí siguen. Y esto es sembradero de cadáveres por todos lados, ahí sigue, ahí están, son cadáveres. Algunos ya son muy viejos, pero son cadáveres. Y nos lo recuerda el libro. Entonces tiene una primera faceta gráfica que de forma muy inteligente supera esta especie de conmemoración de la batalla de Zacatecas como una gran proeza maravillosa, bonito desfile, y lo ubica en su justo contexto. Es una matanza. Es un acto de guerra y todo acto de guerra es horrible. La guerra es horrible. Todas las guerras lo son. Más allá de recordarlo, el texto, y más allá de las imágenes, hace cosas estupendas. Ofrece, para empezar, una estupenda visión de conjunto, producto de un gran conocimiento del México porfiriano y del México revolucionario. No es solamente un libro sobre la batalla de Zacatecas, sino un libro que explica el final del porfiriato, los estertores, el levantamiento revolucionario. Quien lea el texto no solo se ilustrará sobre la batalla, sino de forma amena, precisa, concisa, sobre la historia de México, del porfiriato a las vísperas del estallido de la Guerra Civil de 1915. También es un espléndido ejercicio de historia de un acontecimiento breve, una batalla de unos cuantos días de duración. Algunos pensaban que de unas cuantas horas, ya sabemos que es de unos cuantos días después del libro, en todas sus dimensiones posibles. Y luego el libro, además de hablar en general de la historia de México, en particular de la batalla, en más específico de elementos puntuales del último momento de la batalla, el mejor conocido, 23 de junio, además de todo eso, tiene un apartado final en donde se rescatan elementos de las consecuencias culturales de la batalla de Zacatecas. Es decir, tiene un ámbito de análisis de lo que ahora se llama básicamente en la historiografía estadounidense historia cultural, lo digo con cierta sorna, interesantísimo y muy útil. ¿Qué significa la batalla de Zacatecas en el tiempo? Para mí esta parte, además de desentrañable, porque cierto autor, el nombre de Daniel Castillo Santander, presentó el embrión de una cosa parecida en un seminario hace ya algunos años. Entonces es un gusto ver cómo una cosita que andaba por ahí en la cabeza de un joven estudiante de quinto semestre de la licenciatura se convirtió en un cachito de un libro. Eso es estupendo. Además de esta estructura que va de lo general a lo particular, a lo cultural, es decir, que ofrece un panorama amplio, tiene, en lo que respecta a asuntos militares, una serie de novedades importantísimas. Contradice el principio o la idea de que los libros de difusión son libros que repiten. Los libros de difusión son libros que están pensados para un público no especializado, pero no tienen por qué repetir. Deben considerar la producción que se ha llevado a cabo hasta el momento, pero si son serios y están hechos por historiadores de veras, como mis colegas y amigos que tengo tanto a mi izquierda como a mi derecha, además de sintetizar, deben aportar. Y vaya que lo hace en asuntos de carácter militar. Es el rasgo que me parece más notable del trabajo. No se trata solamente de la síntesis, sino de la aportación. Y esa aportación de punta. No tenemos, por supuesto, que estar de acuerdo
con todas estas novedades. De hecho, no lo estamos y nos la pasamos discutiendo al respecto. Pero agradecemos muchísimo que se planteen, que ya sea un asunto de la historia académica. ¿A qué me refiero? Básicamente a dos grandes aportaciones en el ámbito de la historia de la Revolución, específicamente de sus aspectos militares. Para empezar, el ejército huertista. Ya es un objeto de estudio, o más bien dicho, el ejército federal, porque es el ejército federal, gústenos o no nos guste. Hay una larga historia historiográfica, no voy a aburrirlos con ella, diré solamente algunos momentos. Están antes los trabajos de Alicia Hernández Chávez, de Mario Ramírez Rancaño, sobre el ejército federal, del porfiriato hasta el siglo XX, que van dando frutos y van continuando. Y al mismo tiempo hay una historiografía sobre el huertismo, representada por Michael Meyer, un historiador que ya falleció, estadounidense, por Josefina MacGregor, una historiadora mexicana, que van sirviendo de marco para acercarnos al problema, a los temas, y de manera razonada ir planteando nuevos problemas. Y es justamente lo que hacen Santander y Loyo, aventurar explicaciones militares de conjunto y novedosas. Ofrecen, por ejemplo, una interpretación del ejército federal huertista como una institución en proceso de recambio generacional y modernización. Esta explicación yo no la comparto, pero la explicación que ellos proponen es muy buena y es muy interesante y permite discutir al respecto. Y lo hacen además con fuentes de argumentos válidos y atendibles. Están abriendo áreas completas de discusión académica. Desde las mismas perspectivas explican a su manera la guerra que libró el gobierno de Huerta. Ofrecen incluso una cronología con etapas, 3 etapas: contención, contraofensiva, defensa de núcleos estratégicos. Yo propondría otra, de hecho lo hago en otro artículo, pero no voy a polemizar aquí. A lo que voy es que el tema ya está planteado. Y en el caso del libro de Zacatecas, no solamente está hablando de la batalla, está explicando la lógica militar de las dos partes. Pero la parte revolucionaria la tenemos vista y más que vista, y todavía no tanto, ya van a ver al ratito. La parte del ejército federal apenas la estamos describiendo. Y la están escribiendo en este sentido muy bien y de forma muy interesante. Por supuesto, rescatan el plan Rubio Navarrete. La pregunta, este es un plan estratégico que plantea el general Rubio Navarrete, que es el artillero más conocido del ejército mexicano hasta la aparición de Felipe Ángeles. Es algo así como una especie ¿de qué será? De alter ego de Felipe Ángeles. Llevan a cabo su carrera juntos y de hecho Felipe Ángeles es un subordinado de Rubio Navarrete, una buena parte de su carrera. Y Rubio Navarrete, que es un militar formal, muy bien formado, hace un plan estratégico de defensa o de contención o de ataque a los revolucionarios. La pregunta no es por qué nos ha llamado a unos cuantos de historiadores la atención a este documento, sino por qué nadie se ocupó de él antes. Se estaba ahí y no estaba oculto en un desván, estaba en un archivo, en el archivo de Carso. Plantea, pues, el plan de Rubio Navarrete, la forma en la que lo trabajan Loyo y Castillo Santander, al ejército federal con su propia lógica y a la guerra que está librando con su propia lógica, cosa que no se había hecho de manera clara hasta ahora. Ya la estamos haciendo y no va quedando nada más. Esa es una primera virtud, y una virtud no deleznable, que tiene que ver con el bando federal. Pero puesto que se trata de un libro que se toma en serio el hecho bélico, y el hecho bélico tiene en este caso dos contendientes, también hace una, me parece muy importante, aportación al bando constitucionalista. Para decirlo de forma brutal, de alguna manera desvilliza, perdón por el neologismo, la victoria revolucionaria en Zacatecas. Es decir, deja de lado este mito construido por Ángeles y Cervantes, básicamente, serían los constructores del mito de la batalla. Ángeles en primera persona, Cervantes en primera persona narrada por el propio Ángeles, por su maestro, por su jefe maestro, en la que en realidad en Zacatecas, y a pesar de que el título nos evoque esta versión, 23 de junio de 1914, su estructura y argumentación nos lleva a otra parte. Proponen una evidentísima novedad. La batalla de Zacatecas ocurrió no el 23 de junio de 14, sino que ocurrió en dos fases. Una primera fase del 10 al 15
de junio de 14 y una segunda fase del 17 al 23 de junio. Una sola batalla, ¿eso es posible? Claro que es posible, así son las batallas. En cuanto llegue Campuzano lo platicaremos de forma más puntual. Esto que parecería un asunto técnico de interés de los militares o de unos cuantos locos, entre los cuales nos contamos nosotros, tiene una enorme importancia explicativa. La batalla, que es el hecho por antonomasia, el acontecimiento por antonomasia, ya no es producto de la genialidad militar de Ángeles, mito que el propio Ángeles elaboró junto con Cervantes, ni del temperamento de Villa, es decir, el genio de Ángeles, el temperamento de Villa, ni del valor de los chihuahuenses, unos señores que vienen del norte porque son bien valientes y son de la división del norte. No, las cosas son más complejas. Es producto, la victoria constitucionalista, de la consistencia estratégica del primer jefe, Carranza, que tiene un plan y que lo sigue desde abril, desde marzo incluso. Primero, de la disciplina y del coraje de Natera y de los otros jefes de la división del centro. Es decir, aquí hay una guerra, y la guerra está siendo dirigida estratégicamente por Carranza, y está manejando sus piezas como un jefe de una facción que está en guerra. Y la división del centro obedece, y al obedecer pierde una cantidad increíble de hombres y de recursos, porque va a una batalla que tiene muy difícil. Y entonces, una vez que consideramos que la batalla es este conjunto, tenemos que se trata de la claridad estratégica de Carranza, por una parte, de la disciplina y el coraje de Natera y la gente de la división del centro, y del valor de los revolucionarios zacatecanos, que están ahí y que están peleando en su tierra por sus causas, y muy seguramente por sus motivos también particulares. Así es la historia, en todo caso la historia de la revolución. Este planteamiento le da una lógica distinta al discurso de la batalla de Zacatecas. Lo saca de esta especie de episodio de película de Lindo Fernández, en el que el 23 de junio todo el mundo hace una carga increíble y los huertistas salen corriendo despavoridos. Es un asunto más complicado. Es una batalla que tiene fases, que tiene lógicas, que tiene concentración de fuerzas, que tiene elementos explicativos en muchos niveles. En suma, para los autores aspiran a introducir categorías explicativas de orden militar, movimientos, dirección estratégica, defensiva, contraofensiva, en las explicaciones al uso sobre el proceso revolucionario. Y más allá de las de cosas que se podrían puntualizar, esto es un aporte enorme, porque ya no se trata de que desde el mundo de la revolución, del análisis militar, lo mencionemos como si fuera un requisito engorroso, cansado, aburrido, como si fuera contar qué pasó en el partido de fútbol. Bueno, pues ganaron 2-1, hubo un gol en el minuto 35, otro en el minuto 42 y otro en la segunda parte en el minuto 77, 2-1. No, se trata de explicar los hechos militares, los fenómenos militares ocurridos en la batalla, y de esta explicación de los fenómenos militares de la batalla, extendernos no solamente a la batalla, sino a la campaña, no solamente a la campaña, sino a la guerra, y entendiendo estos diferentes niveles, ser capaces de plantear preguntas nuevas, explicaciones nuevas de un hecho que supone conocido, como decía Felipe hace un momento, la batalla más conocida de la revolución. En realidad se conoce poco. Es la batalla más contada de la revolución. Y el problema es que siempre se cuenta la misma. Y la que se cuenta y se reproduce por todas partes, se reproduce básicamente con base en las fuentes constitucionalistas, la de Ángeles y la de Cervantes. Y el mérito del texto de la doctora Loyo y del licenciado Santander es que, por supuesto, que trabajan puntualísimamente estas dos fuentes, pero otras muchas, y proponen una historia distinta. Un ejército huertista que tiene su propia lógica y una campaña constitucionalista que tiene la suya. Para concluir, se trata de pensar la guerra, los hechos de guerra que hubo en la revolución, no como una cosa que ocurrió, sino como una cosa que explica en muchos niveles. Cualquier caudillo, reformador social, o como le quieran llamar, si enfrenta una guerra y no sabe cómo ganarla, no es nada. Si pierde la guerra, por más válida que sea su posición, por más interesante y bien articulado que sea su proyecto, no es nada. Primero
si tiene una guerra adelante, tiene que ganarla. Y eso lo entienden algunos mejor que otros. Si pensamos en la revolución y pensamos en quiénes ganan y quiénes pierden, en qué momentos, enfrentamientos militares, podemos explicar cosas. ¿Qué proyectos acaban de imponerse en términos nacionales? Los proyectos de las facciones que resultan ganadoras, aunque sea temporalmente. Y los proyectos de las facciones que no resultan ganadoras en el nivel nacional no pueden plantearse. Por eso, aquí Felipe evidentemente no me dejará mentir, plantear la posibilidad o imaginar la posibilidad de la aplicación de la convención y de los proyectos de la convención hubiera sido interesantísimo, pero hubieran tenido que ganar la guerra y la perdieron. Y en este momento, quien está pensando en cómo ganar la guerra es Carranza. Y el libro de Marta y Daniel lo que hacen es ilustrar de forma muy precisa este mecanismo y esta situación, digamos, clave, catastrófica, en términos de dramática, quiero decir, de que en la batalla de Zacatecas, en junio de 14, se jugaba eso, el futuro posible de la Revolución Mexicana. Para concluir, es un texto que se tendrá que leer, que se seguirá leyendo cada vez con más cuidado. Me acabo de enterar aquí en la mesa que se presenta un tercer libro sobre la batalla. Ya no somos dos, vamos a hacer tres. Pues vayamos los tres en la discusión. Pronto haremos una mesa redonda, pero por lo pronto tenemos e invito a su lectura y felicito enormemente a sus autores. Muchas gracias. ¿Esperamos a Campuzano? No, ¿verdad? Bueno. Hablamos con sin Campuzano hasta que diga. Bueno, primero que nada, muchas gracias por haber venido. Perdón, Daniel. Bueno, desde luego, como lo acaba de expresar ahorita Bernardo, es fundamental entender la historia militar. Creo que esto hasta hace relativamente poco los historiadores de la Revolución Mexicana lo hemos venido tratando de entender. Creo que todos los que estamos inmersos desde nuestros temas de investigación sobre asuntos relacionados con la Revolución, sobre todo en los últimos años en que conmemoramos el centenario del inicio de la Revolución, el centenario del Plan de Ayala, el centenario de la ascensión del triunfo de Madero, la renuncia de Porfirio Díaz, el centenario del asesinato de Madero, el centenario del Plan de Guadalupe, del surgimiento del ejército mexicano, en 2014 el centenario de la batalla de Zacatecas, de los tratados de Teoloyucan, de la ocupación de Villa y de Zapata de la Ciudad de México, y en este año en donde también se discutió ampliamente el centenario de las batallas del Bajío, estas batallas en donde Álvaro Obregón encabezó al ejército que despedazó a la división del norte de Francisco Villa. Creo que con todos estos acontecimientos, estas reuniones, estas discusiones que se han hecho, ha venido quedando cada vez más claro que para entender a la Revolución Mexicana, a 100 años de distancia, y ahora que está próximo el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que celebraremos en 14 meses, es fundamental tratar de entender también qué pasó en la guerra, por qué los que perdieron la revolución, por qué perdieron las batallas y por qué quienes ganaron la revolución, por qué ganaron esas batallas. Creo que este acercamiento, esta necesidad de entender la guerra en sus múltiples aspectos es un tema necesarísimo para poder comprender la Revolución Mexicana desde un punto de vista más global. La lógica militar, las estrategias, la conquista, la defensa de territorios, la brutalidad de la guerra. Recuerdo que cuando se festejó el centenario
de la batalla de Zacatecas, distintas instituciones organizaron un coloquio en la ciudad de Zacatecas al que tuvimos oportunidad de asistir, pues creo que los 4 que estamos aquí. Y una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y que la verdad no había sido consciente de ello, fue conocer los trabajos que presentaron nuestros colegas zacatecanos a partir de sus fuentes locales y de lo que fue la historia de Zacatecas en esos días. Y una cosa que a mí me impactó fue conocer con nuevas fuentes y nuevas interpretaciones y miradas la brutalidad de la guerra y la catástrofe que significó la guerra para los zacatecanos, porque nosotros la vemos como una efeméride gloriosa, como una victoria militar que para nosotros no tiene mucho significado material y que sin embargo para los zacatecanos que la vivieron, para esa generación que estaba en esa ciudad cuando ocurrió esa batalla, fue la peor tragedia de su vida, porque esa batalla que se definió el 23 de junio de 1914 para los zacatecanos significó el estancamiento, la despoblación, la emigración, el que la economía se paralizara, que la gente huyera, que la vida no volviera a ser la misma y que tardó más de 50 años en recuperarse. Y esto desde nosotros que estamos aquí en la Ciudad de México y desde una óptica centralista como la que impregna la mayor parte de las historias de todas las épocas de nuestro país, son aspectos que no se toman en cuenta, y creo que todo esto es algo que está comenzando a surgir, que va saliendo en estas investigaciones como la que hoy estamos aquí discutiendo, y que con estas nuevas fuentes, nuevas preguntas, nuevos enfoques, nuevas respuestas, estamos teniendo nuevas y más completas interpretaciones, incluso sobre esta que, como acaba de mencionar Bernardo, es la batalla más famosa quizá de la historia de México, pero creo que tiene razón cuando dice que es la más contada, no la más estudiada ni la más entendida. Le vamos a dar la palabra ahora a un joven historiador que es coautor de este libro que hoy estamos presentando, Daniel Castillo Santander. Es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es egresado del Diplomado en Defensa y Seguridad Nacional por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios, organiza el programa Viernes de Lectura para la Coordinación de Humanidades de la UNAM y actualmente es profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Le damos la palabra a Daniel Castillo. Gracias. Ahora sí, buenas noches y gracias por haber venido. Bueno, primero, gracias Bernardo por la presentación, en verdad, maravillosa, ¿no? Y tantos elogios, en verdad. Espero ser un buen alumno con el texto. Y sí, como lo comentabas, este tema de la batalla de Zacatecas, bueno, tú lo conoces conmigo desde quinto semestre y fue producto de varias investigaciones, tanto el seminario taller general como en el seminario de investigación. Es un honor que estés con nosotros y bueno, que tenerte como maestro, ¿no? Y también al INERM, gracias por la oportunidad de presentarlo en esta maravillosa mesa. Y bueno, sí, queremos hacer un libro diferente, queremos hacer un libro de los olvidados y de los vencidos. Dejar de lado esta visión villista que puede ser muy rescatable, que podemos estar emocionados con que llegue Francisco Villa, con que llegue Felipe Ángeles, pero en realidad hay cosas no contadas de la batalla de Zacatecas y de la Revolución Mexicana. Primero que nada, sí fue motivado por el centenario ocurrido en junio del año pasado, de este año, ya del año pasado, ya me estoy ahí confundiendo, pero fue gracias a la Cámara de Diputados que pudimos hacer esta investigación. Primero que nada, revisamos todo lo que había de fuentes federales. Y obviamente fuimos al archivo de la Secretaría de la Defensa, no pudimos acceder a más fuentes porque sencillamente no las hay.
El plan de batalla de defensa que habló Bernardo, de Guillermo Rubio Navarrete, a fin de cuentas se queda como en un tal vez, porque es un plan que no se puso en acción de manera puntual, pero es la única explicación militar que encontramos de la lógica del ejército federal para vencer a los revolucionarios, porque parecería en esta historia como historiográfica del villismo, en esta historiográfica del constitucionalismo, que es ganamos tal batalla y los federales se la pasan perdiendo y no hay una lógica de defensa, no hay una lógica de ataque, no hay nada a fin de cuentas escrito del ejército federal. Quisimos mínimo plasmarlo como un primer plano, como una aproximación, porque sabemos que aquí hay investigaciones a futuro riquísimas. Explicar quiénes son, cuál es su proyecto, y otra parte muy importante que tenemos que decir, al revisar al Ejército Federal y a los mandos en concreto, se toma como Ejército Federal como un ejército profesional, como un ejército consolidado. Y cuando vamos revisando las biografías, una pequeñísima parte es egresado del colegio militar. Hay una pequeñísima parte que son cadetes formales, que tienen una instrucción de militar profesional. Todo lo demás son generales que le llaman troperos, que es de formación como de oficio. O sea, a fin de cuentas, esta, que ustedes pueden leer en muchísimas obras de historia de la Revolución Mexicana, que los revolucionarios le aprenden a los federales cómo pelear, que el ejército revolucionario en todas sus divisiones es profesional o se acerca a la profesionalización a través de la experiencia en la rebelión orozquista y del contacto. Entonces, cuando empezamos a revisar a los federales que no son tan profesionales como parecieran, que no tienen esta formación, que no son nos entraron un montón de dudas que obviamente tenemos que después discutir y tenemos que profundizar, pero a fin de cuentas el libro de la batalla de Zacatecas nos permitió dar una explicación general a esta historia no contada de los vencidos, a esta historia no contada también de los zacatecanos, porque a fin de cuentas ustedes revisan o escuchan los corridos mismos de la batalla y llega Villa y en 9 horas resuelve todo. Llega Felipe Ángeles, ve el mapa de Zacatecas, hace un plan estratégico perfecto, luego llega Cervantes y dice usamos las 3 armas, es una batalla moderna, y no es cierto. Cuando hacemos la comparación de los dos mapas, desde el 10 al 15 de junio, donde está Pánfilo Natera y la primera división del centro, la estrategia es muy similar, es prácticamente la misma. A fin de cuentas, no nos gusta, digamos, desmitificar, no nos gusta como decir, híjole, Ángeles no era tan buen militar, bueno, pero a fin de cuentas el punto esencial es que hay un matiz que no ha sido explorado, qué pasa con la ciudad, qué pasa con las epidemias y sobre todo, qué pasa con el proyecto de la primera división del centro, qué pasa con el proyecto después de la división del norte y cómo es este juego político que surge a raíz de la batalla de Zacatecas. Entonces, bueno, nada más para agregar, me gustaría, como en toda presentación, agradecer a las instituciones que nos hicieron posible que este libro esté presente, en especial a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, al licenciado Óscar Hernández, a Isidro, a Ramiro y a Andrés, que en verdad fueron hasta lectores de prueba del texto. Entonces, bueno, estamos completamente agradecidos. Sobre los elogios de la edición, bueno, aquí tenemos al editor, a José Luis Valdés, y el diseñador, Agustín Estrada, que hizo un trabajo maravilloso de fuentes. Maravilloso porque todas las imágenes obviamente tienen un retoque digital, tienen un retoque con una intención visual. Entonces, bueno, estamos muy, muy agradecidos de la presentación y bueno, gracias Bernardo. Bueno, gracias Daniel por estas palabras que nos ayudan a entender cuál fue la motivación con la que se pusieron a trabajar sobre este texto, sobre la manera en que trabajaron los materiales, sobre la manera en que buscaron hacer una nueva historia sobre lo que pasó en la famosísima batalla de Zacatecas. Le vamos a dar la palabra ahora a la doctora Marta Loyo, quien es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es profesora e investigadora del programa de investigación de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de nuestra máxima casa de estudios. Es también una conocida y destacada
investigadora, particularmente sobre temas del ejército. Su libro sobre el general Joaquín Amaro es un texto fundamental para quienes se dedican a estudiar al ejército mexicano. Y bueno, celebramos que haya tenido la iniciativa de hacer esta investigación, que esta investigación haya llegado a buen término y que ahora estemos discutiendo entre amigos las aportaciones, las nuevas visiones, la nueva interpretación que nos ofrecen sobre la batalla de Zacatecas. Le damos la palabra a la doctora Marta Loyo. Bueno, gracias al doctor Ávila. Y bueno, como siempre, me encanta estar en el INERM. Yo tengo muchos años y estoy viendo a varios amigos nuestros en esta ocasión que están aquí en la presentación. Bueno, yo no voy a hablar mucho porque creo que ya nuestros comentaristas y sobre todo el doctor Ibarrola, que hizo una espléndida presentación, le agradezco tantísimas flores para el libro, ¿no? Entonces nos sentimos verdaderamente pues muy satisfechos y muy contentos porque justamente él es un especialista en este periodo sobre la historia militar. Y bueno, Daniel les ha comentado los aspectos pues más interesantes de nuestro trabajo. En realidad yo quería comentarles este proyecto se inició porque Daniel y yo ni nos conocíamos, nos invitaron a participar en un proyecto colectivo que era sobre el Museo de Zacatecas, ¿no? Un proyecto muy bonito que finalmente pues no se hizo otro, por cuestiones evidentemente de cambio de gobernador, etcétera. Pero bueno, ahí nos conocimos y empezamos a trabajar, a buscar información. Él efectivamente conocía mucho más que yo la batalla por esta cercanía en sus trabajos con el doctor Ibarrola. Y pues empezamos a leer, a sacar información. Y bueno, ya que estábamos muy entusiasmados con el proyecto, porque jamás habíamos trabajado con museógrafos, ¿no? Y era una cosa pues muy distinta a la manera de pensar de un museógrafo, ¿no? En qué nos teníamos que fijar, a quién iba dirigido el museo, en fin, ¿no? Sobre todo que es el museo más visitado de Zacatecas y en gran parte del país. Cualquier gente que va a Zacatecas a lo mejor no va a otros museos excelentes que hay en Zacatecas, pero a ese van, con niños, familias, etcétera. Finalmente el proyecto pues no salió, con toda la tristeza del mundo. Entonces yo le dije a Daniel, bueno, ¿por qué no hacemos un libro? Tenemos ya varias cosas avanzadas, podemos crecer el trabajo, tenemos el tiempo todavía para meternos a una investigación seria y hacer un trabajo académico importante. Y bueno, entonces me tuvo confianza y entonces ya entre los dos que no nos conocíamos empezamos a trabajar y fue muy lindo porque no solamente yo aprendí de él y él aprendió de mí y ahora somos excelentes colegas y amigos. Empezamos a meternos y a encontrar estas informaciones que nos permitían de repente confrontar un texto con otro. Yo debo decir que efectivamente a mí me cae muy bien el general Felipe Ángeles, ¿no? Y cuando yo ni conocía su libro sobre la batalla, ¿no? Entonces cuando yo la leí, le hablé a Daniel y yo le decía, hay una parte aquí que no aparece porque se han hecho varias ediciones, ¿no? Pero el original que está aquí, hay un momento que está, bueno, el general Ángeles describe desde que llega, ¿no? Es
su diario, ¿no? Me levanté a las 7 de la mañana, tomé un baño a tal hora, ¿no? Todos los días se baña el general Ángeles, y está pulcrísimo, ¿no? Siempre. Pero bueno, entonces no les voy a platicar todo lo que dice el diario, sino que, en fin, hacen el plan de batalla, etcétera. Pero de repente es el día 22 de junio y hay una parte donde dice casi poética, ¿no? A las, no me acuerdo, 8 de la mañana o 10 de la mañana, de repente una polvareda, ¿no? Se acercó varios caballos y tal, y apareció el general Francisco Villa. ¡Wow! ¿No? Lo describe así tan maravilloso que uno lo está leyendo y dices, te imaginas la escena aquella, ¿no? Con esos caballos hermosos y Villa, ¿no? En fin, entonces es una lectura que de todas maneras hay que hacer, pero bueno, con todo y que es un general muy destacado, muy estudiado por varios colegas de nosotros. En realidad, cuando empezamos a meternos más a profundidad de esta versión que es heroica, exitosa y que es la que se conoce, que es la que todo el mundo tiene y recuerda, pues empezamos a descubrir que, bueno, había otras explicaciones. No es que como la división del norte eran 22,000, 23,000, ¿no? Contra 12,000, bueno, pues ahí estaba prácticamente la explicación, ¿no? Y encontramos, quizá que es lo que fue muy interesante, encontrar explicaciones nuevas de lo que estaba ocurriendo también en el Ejército Federal, ¿no? Y por eso fue importante que nosotros hiciéramos, que dejáramos el día clave, este día heroico del 23, y que nos fuéramos a reconstruir la parte de los zacatecanos, la batalla de los zacatecanos, con Pánfilo Natera y Domingo Arrieta, ¿no? Esta división del centro que nadie no les hace en el menor caso en los textos. Y bueno, son 7 días antes que están empezando el enfrentamiento contra el Ejército Federal, y bueno, al final van a ser derrotados. Bueno, no es el triunfo definitivo, pero son 7 días que diezman muchísimo al Ejército Federal, ¿no? Y aunado a muchos problemas que va a enfrentar el propio ejército al interior, ¿no? Uno cree que no pasaba nada, que todo estaba perfecto. No, ni estaba perfecto y pasaban una cantidad de cosas al interior del Ejército Federal. Tienen muchos problemas, no les llegan lo que piden, ¿no? Medina, que está pidiendo ahí refuerzos, nunca llegan. Hay muchísimos problemas que explican también, aparte del plan de batalla, la estrategia, en fin, los cañones, todo lo que ustedes quieran. Hay problemas ahí muy claros que permiten explicar qué estaba pasando del otro lado, ¿no? El lado villista, pues, ya lo conocemos, ¿no? Pero esto fue muy interesante descubrirlo, entenderlo, y bueno, yo le agradezco a Daniel esos mapas maravillosos, porque a mí no me queda. La verdad es que uno puede hablar de la batalla, el cerro tal y el cerro tal, pero si no tienes un mapa, ¿no? Si no tienes un mapa, es muy difícil que platicado, uno necesita un pizarrón, necesita explicar, ¿no? Este proceso que además, viéndolo así, en un primer momento, ¿te acuerdas que pensábamos hacer cuando el museo y toda una cosa digital, y queríamos, porque la verdad hubiera sido muy, muy interesante que alguien tomara el libro y empezara, ¿no? Bueno, no se pudieron muchas cosas, pero, y además el título, nosotros no queríamos, nada más queríamos que quedara así: Zacatecas, la batalla de la victoria, junio 1914. Pero, pues, el título lo escogieron quienes decidieron
bueno, pues fueron los diputados que había que ponerles este dato. Bueno, ni modo. Y esa es una contradicción, porque justamente lo que nosotros planteamos es que la batalla es mucho más que el día que Villa dice a las 10 de la mañana, ¿no? Y bueno, tenemos una descripción muy interesante desde a la hora que empieza la batalla y cómo va hora por hora prácticamente ocurriendo hasta las 6 de la tarde, donde ya el Ejército Federal está verdaderamente destrozado. Y luego viene la parte esta de la que habló Felipe y de la que también hablaron mis colegas, que es un horror. Un día me preguntaba hace poco un historiador amigo mío, el doctor Jan Meyer, me decía, bueno, ¿quién dio la orden? ¿Por qué, si ya estaban derrotados los federales, por qué una matanza tan terrible? Entonces le dije, mira, yo no creo que haya sido Villa que haya dicho tal, o yo creo que evidentemente ellos tenían clarísimo que había que destruir al Ejército Federal hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y lo hicieron de una manera terrible, ¿no? Terrible. Esas fotos que al ratito pueden ver ustedes son espantosas, ¿no? Y las epidemias, esto que decía Felipe, lo que tardó Zacatecas en recuperarse de esa batalla, ¿no? Sin embargo, bueno, para los zacatecanos sigue siendo la parte quizá más importante de su historia del siglo XX, pero también esta parte terrible de la destrucción y de la matanza, eran pilas en las calles de muertos, ¿no? A quemarlos porque empezaron las epidemias y esa parte que es terrible y que también hay que contarla, ¿no? Porque es quizá la parte más dolorosa. Nosotros, como decía Felipe Ávila, vemos desde aquí el triunfo, ¿no? Ya la llegada de de Obregón al Distrito Federal y después los tratados de Teoloyucan y este triunfo, ¿no?, del movimiento constitucionalista. Pero quisimos hablar de estas partes fundamentales y también de esta parte cultural. O sea, la batalla de Zacatecas está en la literatura, en los de abajo, en la batalla de un día, ¿cómo se llama? El siglo de un día, yo siempre digo la batalla, el siglo de un día. En el cine hay varias películas, ¿no? Y es un referente cultural. Corridos ni se diga, hay muchísimos corridos y los zacatecanos se saben todos y los que no son zacatecanos también se lo saben, pero digamos, es un reflejo de cómo permeó, digamos, este hecho y cómo trascendió en los años 20, los 40, los 60, los 80, etcétera, ¿no? Y probablemente en algún otro momento harán otras novelas ya con una visión distinta, otras películas, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, pues la experiencia de haber trabajado este libro fue realmente, a mí me entusiasmó muchísimo, quedamos muy contentos con el libro. Y otra parte que fue también muy interesante, independientemente de la investigación de los archivos y de esas fuentes primarias, fue la investigación sobre la imagen, ¿no? Teníamos un cúmulo, nos sobraron fotografías, teníamos muchísimas, entonces, pues ni modo, en otro momento vamos a hacer un libro de pura imagen, que sería precioso, porque recorrimos una cantidad de archivos, ¿no? Y se nos quedaron pues muchas, teníamos que elegir, ¿no?, cuál quedaba y cuáles teníamos que sacar. Pues en estos procesos uno tiene que sacrificar, ni modo, ¿no? Pero quizá lo que sigue de este libro es hacer un libro sobre la imagen que puede resultar muy, muy atractivo, ¿no? Y con con una lectura
fundamentalmente visual. Y bueno, pues nada más me queda, si tienen algunas preguntas, con mucho gusto. Lamentablemente yo creo que el capitán no va a llegar, quién sabe dónde andará. Y o ya no llegó, de plano se regresó. Y pues agradecerle al doctor Ávila, a la doctora Patricia Galeana, por supuesto, por permitirnos esta presentación, y a todos ustedes por venir y estar con nosotros en un momento muy importante para nosotros. Pues muchas gracias.